Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a continuar con este reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. Y como ya sabéis, poco a poco hemos ido viendo las distintas categorías que podemos encontrar en este supermercado, desde sus limpiadores, tónicos, serums y cremas. Y ahora en esta saga estamos conociendo todos sus contornos de ojos. Ya hemos visto 3 de ellos y en este vídeo vamos a conocer el cuarto, donde vamos a irnos a esta línea de Prevent Age Skin y vamos a conocer en profundidad todo sobre este contorno de ojos, su composición, sus propiedades, beneficios, por supuesto si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles y realmente qué vamos a conseguir utilizando este contorno de ojos. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como os he comentado anteriormente, ya he analizado 3 contornos de ojos que podemos encontrar en Mercadona. Por un lado tendríamos los 2 contornos de ojos de Sisvela, nada que ver uno con el otro, es importante que veamos esta diferencia. El primero de ellos era este reductor instantáneo de bolsas que únicamente podíamos utilizarlo de forma puntual, mientras que el otro contorno de ojos de Sisvela sí que es para un uso diario, con la diferencia además de que este de Sisvela podía ayudarnos a mejorar un poco las ojeras, también las arrugas y también aportar luminosidad a esta zona del contorno de ojos. Eso sí, este contorno de Sisvela realmente es un contorno todoterreno, no es específico en nada, pero puede ayudarnos un poco a mejorar todo esto que he comentado. A continuación os hablé de estas cápsulas de Regen Skin. Estas cápsulas sí que están más especializadas y más enfocadas en tema de arrugas y líneas de expresión. Y ahora, en este vídeo, vamos a conocer todo sobre el contorno de ojos de la línea Prevent Age Skin. Cuando nos enfrentamos al etiquetado de este producto, en la parte frontal podemos ver cómo nos destaca efecto Botox-like. Cuando vayamos al listado de ingredientes, buscaremos algún activo que pueda aportarnos este efecto. Y por último podemos ver 2 pictogramas, el del sol y el de la luna, y esto ya sabemos qué significa, que lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. En el apartado de Así Actúa vamos a encontrar muchas palabras clave para poder ver la orientación de este contorno de ojos. Y es que nos resalta por un lado que previene la aparición de arrugas, por otro lado también nos dice que nos va a ayudar a mejorar la elasticidad y por otro lado también nos dice que nos va a ayudar a mejorar la firmeza porque tiene efecto tensor. Estamos viendo muchísimas propiedades muy interesantes para esta zona del contorno de ojos y podemos ver un poco la orientación de esta. Y es que aquí, por ejemplo, a diferencia de las cápsulas de Regen Skin, que sí que estaban enfocadas en mejorar arrugas y líneas de expresión, aquí nos habla un poco de prevención, de mejorar la elasticidad y también de aportar este efecto tensor, aportar toda esta firmeza en esta zona, muy importante también para este aspecto que venía indicado con respecto a mejorar las bolsas. En el apartado de principios activos nos destaca fundamentalmente 2 activos. Por un lado, un péptido con este efecto Botox-like, que cuando vayamos al listado de ingredientes lo buscaremos y veremos en qué lugar se encuentra del listado de ingredientes. Y por otro lado también nos destaca el bakuchiol. El bakuchiol es la alternativa vegetal al retinol y, como ya sabemos, puede ayudarnos también con toda esta acción antiedad en nuestro rostro. Con respecto al tipo de piel, nos destaca que sería apto para todo tipo de pieles, así que cuando vayamos al listado de ingredientes veremos si encontramos algún activo que pueda ser algo irritativo, etcétera, especialmente en pieles más sensibles. Y por último, con respecto al modo de uso, como bien venía indicado en la parte frontal, podemos utilizarlo en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche. Viene con un aplicador, así que es mucho más sencillo poder aplicar el producto en esta zona y luego tendríamos que ir dando toquecitos siempre desde el lagrimal hasta la zona exterior del ojo hasta su completa absorción. Así pues, ahora que ya sabemos toda esta información, todo lo que venía indicado en el etiquetado y hemos empezado a ver algunas diferencias con respecto a los contornos de ojos anteriores, sí que tengo que deciros que no os preocupéis con respecto a las dudas que os puedan ir surgiendo, porque al final de toda esta saga de vídeos tendréis esta guía completa donde estará la comparativa de todos los contornos de ojos y también cómo poder combinarlos en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, dependiendo de nuestro rango de edad y de esta zona del contorno de ojos, si tenemos ojeras hundidas, ojeras pigmentadas,
escamas, ojeras vasculares y también de si tenemos arrugas mucho más profundas, de si tenemos también líneas de expresión, etc. Con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes, donde por supuesto no me voy a detener en todos los ingredientes, sino que vamos a buscar un poco estos activos más interesantes con estas propiedades que realmente pueden marcar un poco una diferencia. Y es que voy a empezar directamente en el número 11, ya que mucho más arriba encontramos fundamentalmente emolientes y humectantes, además de también encontrar una silicona. Fundamentalmente con todos estos activos vamos a conseguir aportar suavidad a esta zona, además de hidratación. Y es en este número 11 donde encontramos este extracto que se suele utilizar también en productos flash, en estos productos que nos pueden aportar este efecto tensor inmediato. Pero entonces, ¿qué diferencia habría con este serum reductor instantáneo de Sisvela que también hemos visto al principio de toda esta saga? Pues fundamentalmente aquí vamos a tener la combinación de elementos que nos pueden dar este efecto lifting inmediato, pero también otros activos que nos van a ayudar a ir mejorando estas arrugas, líneas de expresión, etcétera, con el paso del tiempo. Así que aquí vamos a tener una combinación de ambos, pudiendo ser ideal este producto para ser utilizado de forma diaria, a diferencia del otro que únicamente sería de forma puntual. A continuación de este extracto, en el número 12 encontramos el bakuchiol, esta alternativa vegetal al retinol que también tiene esta acción antiarrugas, antiedad, etcétera, ideal no solamente para poder utilizar en todo nuestro rostro, sino también en la zona del contorno de ojos. De aquí me voy a ir al número 15, donde encontramos este alga marina que nos puede aportar este efecto antioxidante. También tiene un efecto tensor un poco ligero, pero tiene una propiedad muy interesante que venía resaltada en el etiquetado, que es esta parte de poder aportar y mejorar la elasticidad de nuestro rostro. Y de aquí hasta el número 19 encontramos algunos activos antioxidantes. También encontramos otro activo que nos ayuda a reforzar la barrera cutánea, muy interesante en esta zona del contorno de ojos, y es ya en el número 19 donde encontramos este péptido que tenía efecto Botox-like. Lo interesante de este activo es que va teniendo también un efecto progresivo. A medida que vayamos utilizando el producto iremos viendo una mejoría, y es por esto que aquí estamos viendo esta combinación de estos efectos más inmediatos, pero también estos efectos a largo plazo. Y ya de cara al final, únicamente resaltar que encontramos también algunos antioxidantes, otros elementos que también nos pueden ayudar a reforzar la barrera cutánea, reguladores del pH, etc. Por último, resaltar que en esta fórmula no encontramos perfumantes, sí que encontramos algún colorante que nos puede dar este efecto iluminador un poco más inmediato. Y por último, también comentar que en esta fórmula encontrábamos una silicona. Tengo que decir que en general es una fórmula bastante bien tolerada para aquellas pieles sensibles, ya que como estamos viendo dentro de los elementos que encontramos en su fórmula, no encontramos retinol y derivados, encontramos este bakuchiol y hemos visto también que no contiene perfumantes, así que en general, salvo que tengáis especial sensibilidad a alguno de los activos que he comentado, realmente es una fórmula que puede ser bien tolerada para aquellas pieles más sensibles. Así pues, conociendo toda esta información, vamos a irnos a ver el precio, hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena y, por supuesto, realmente ver los beneficios que podemos conseguir utilizando este producto y en qué se diferencia de los que hemos visto anteriormente. Este contorno de ojos de la línea Preventage Skin cuesta 4,50 € por 15 ml de capacidad. Y viendo todo lo que hemos encontrado en su fórmula, ¿realmente vale la pena? ¿Podría ser el mejor de todos los que hemos visto hasta ahora? Con respecto a su fórmula, tengo que decir que por un lado, como siempre, desconocemos las concentraciones de los activos. Esto es muy importante para poder cuantificar realmente el efecto que vamos a sentir utilizando cualquier producto cosmético. Dejando esto de lado y valorando un poco en qué lugar se encontraban en el listado de ingredientes, debo decir que los activos que empiezan a ser más interesantes estaban ya a partir del número 11 en el listado, por lo tanto no se encuentran en los primeros números, en los primeros lugares del listado de ingredientes, así que no están en una muy alta concentración, pero sí que es cierto que encontramos una combinación que me ha gustado muchísimo. Tenemos esta parte de poder tener este efecto inmediato, pero también tener este efecto duradero en el tiempo de esta mejoría. Me parece una combinación muy buena porque habitualmente cuando empezamos a utilizar un producto vemos que no notamos ningún beneficio, así que realmente en cuanto a poder aplicarnos un producto que ya de primeras veamos una mejoría, me parece que puede ayudarnos a que lo vayamos utilizando más en nuestra rutina, aunque ya sabemos que lo más importante es utilizar productos que tengan activos en buenas concentraciones para que vayamos viendo el efecto poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Pero sí que es cierto que puedo entender que muchas personas queráis empezar a utilizar un producto y que podáis sentir un poco el efecto mucho antes, así que aquí tenemos esta combinación que por supuesto no es tan potente como el de las cápsulas que hemos visto de Regen Skin en cuanto a acción antiarrugas como tal, pero sí que es cierto que aquí podemos aportar
un poco esta combinación de este efecto inmediato, también esta mejoría a largo plazo de estas pequeñas arrugas y líneas de expresión, pero no de forma tan potente, por ejemplo, como las cápsulas de Regena Skin. Así que cuando haga esta guía, al final veréis cómo cada uno de estos productos se puede orientar mejor a un tipo de edad distinto, ya que como estamos viendo, estas cápsulas de Regena Skin, al poder ayudarnos más en profundidad con las arrugas, líneas de expresión, podría ir orientado a pieles mucho más maduras. Y este, por ejemplo, este Preventage Skin puede ayudarnos a mejorar algo, pero es cierto que no tiene tanta potencia, por lo tanto nos quedaríamos en piel madura pero un poquito más por debajo. Con respecto a una diferenciación muy importante que estamos viendo de estos productos contornos de ojos de Mercadona, sí que tengo que decir que este producto sí que podríamos utilizarlo en nuestra rutina diaria, tanto de día como de noche. Hemos visto que otros productos sería más interesante utilizarlo no todos los días, en días alternos, etcétera, o incluso el primero de ellos, este ser un reductor instantáneo, que únicamente tendríamos que utilizarlo de forma puntual. Esto, cuando en esta guía completa también os haga las diferentes rutinas, veremos cómo podemos combinar los distintos contornos de ojos para que sí o sí podamos obtener el beneficio de todos ellos en nuestras rutinas y poder sentir así la diferencia. Por último, quería comentar algo importante, algo a destacar con respecto a la textura. En general, los contornos de ojos suelen tener una textura más rica. ¿Por qué? Porque en la zona del contorno de ojos la piel es mucho más fina y requerimos aportar mucha más hidratación, nutrición, etcétera, en esta zona. Es cierto que también, debido a que la piel es mucho más fina aquí, también tenemos este contra de que suele ser mucho más sensible a otros activos, con diferencia de, por ejemplo, el resto de nuestro rostro. Dicho esto, tengo que decir que la textura de este contorno de ojos es bastante densa, así que para aquellas personas que la zona del contorno de ojos la tengáis un poquito grasa, a lo mejor podéis sentir que queda algo pesada, que queda algo de brillos, etcétera. Esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta, pero en general, como estamos viendo, se puede adaptar muy bien a aquellas pieles sensibles, aunque tengan esta zona del contorno de ojos muy sensible debido a su fórmula, ya que hemos visto que no contiene retinol, derivados, etcétera, y que tampoco contiene perfumantes. Así pues, podríamos decir que este contorno de ojos de Preventage Skin vale realmente la pena. Tengo que decir que a mí me ha gustado muchísimo la combinación de esta parte del efecto inmediato y también tener estos activos que nos van a ayudar poco a poco también a ir mejorando estas líneas de expresión, arrugas, etcétera. Es cierto que en cuanto a potencia se queda un poquito por debajo del de Regena Skin, de estas cápsulas de Regena Skin, pero ya veremos en esta guía completa cómo podemos combinarlo y a qué rango de edad podría ir definido cada uno de estos productos. Pero realmente me parece que es un producto que, a pesar de que desconocemos las concentraciones, puede valer bastante la pena, y de momento me puede parecer, casi diría, desconociendo el último, que aún nos queda uno por conocer, el de la línea Antiox, tengo que decir que de momento es el que más me ha gustado de todos los contornos de ojos que hemos visto hasta ahora en Mercadona. Espero, como siempre, os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este contorno de ojos y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Como he ido comentando a lo largo del vídeo, al final de toda esta saga tendremos esta comparativa completa de todos ellos, donde os iré diciendo cómo los podemos incorporar en nuestra rutina y cómo los podemos combinar. Por supuesto, al final de todas estas sagas y de todos estos retos que estoy haciendo de Mercadona, de toda su cosmética facial, tendréis una rutina, un vídeo muy extenso donde podréis ver la rutina de cómo ir combinando todos los productos en nuestra rutina. Ese será el último vídeo donde recogeremos todo esto para que todas aquellas personas que tenéis dudas de tengo esta edad, tengo esta piel, puedo utilizar este serum y combinarlo con esta crema, etcétera, todas estas combinaciones las recogeré en este último vídeo, pero de momento aquí vamos a ir conociendo poco a poco todas estas categorías para que sepáis cuál elegir y cuál se adaptaría mejor a vuestras necesidades y que sí o sí acertéis con vuestra decisión, especialmente todas aquellas personas que queréis utilizar productos de Mercadona, que sepáis cuál escoger entre todos ellos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles, palabras que me llegan al alma. Realmente hay veces que me emociono leyendo muchos de vuestros comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto con el último contorno de ojos que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta luego!